Tu mañana está de regreso. Bueno, señores, regresamos en este espacio. Ya tenemos nuestro invitado estelar que le habíamos anunciado. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso al doctor Francisco Domínguez Brito, quien es miembro del comité político del PLD, importante dirigente político de esa organización y con quien vamos a hablar sobre muchos temas de la vida nacional muy importantes. Gracias por el honor y el privilegio de acompañarnos. El honor es mío y no te niego que es intimidante estar delante de tanta gente inteligente. Pero de verdad que un gran honor. Muchas gracias, Francisco, por estar con nosotros. Estamos en vivo a través de Estudio 88 y de todas las plataformas digitales de Cachicha para el mundo. O sea que lo están viendo en Europa y Estados Unidos mucha gente ahora mismo. Francisco, vamos a iniciar esta conversación aprovechando que usted está acá. Usted fue Procurador General de la República, es una persona que goza del respeto y la admiración de gran parte de la población dominicana por su manejo en su paso por la política. Francisco, en este momento se está llevando una denominada lucha contra la corrupción en este país. ¿Qué opinión le merece? Usted fue procurador. ¿Qué evaluación usted puede hacer de este proceso? ¿Y qué entiende, Francisco, que debe hacerse para que sea una lucha real contra la corrupción? El gran reto de República Dominicana en materia de corrupción es vencer la impunidad. Yo creo que eso es fundamental. Vencer la impunidad ha sido uno de los retos no conseguidos, si se quiere, dentro de la lucha contra la corrupción. Hemos avanzado enormemente en las medidas de control, se ha establecido una nueva ley de presupuesto que incluso se quita las discrecionalidades. Es más, las compras públicas deben estar establecidas en el presupuesto aprobado por cada una de las instituciones. Sin embargo, esto no ha sido suficiente. Hay la sensación de impunidad, que más que percepción y sensación ha sido una realidad. Se ha jugado roles en el pasado, en el presente, y de mi parte yo simplemente digo que lo que debe prevalecer siempre es la verdad y la justicia. No importa el color de los partidos a que uno pertenezca, o a las iglesias, o credo religioso, no importa si soy rico o pobre, el principio de legalidad tiene que imperar, y si alguien se equivocó guardando siempre el debido proceso, debe asumir su responsabilidad. El riesgo siempre existe y yo creo que en este caso lo hay, de personas que tal vez no deberían estar imputadas, pero ya debe ser un sistema de justicia profesional quien se encargue de ello. Yo personalmente soy partidario de una nueva ola de reforma en el sector justicia, a los fines de que podamos fortalecer aún más las instituciones. Y con esto me refiero a una posible reforma constitucional, a un Procurador General de la República que disponga de cierta inamovilidad, al menos por 4 años, que tenga que ser electo dentro de los fiscales de carrera, que esté sometido a un proceso de evaluación de desempeño constante por parte del Consejo Nacional de la Magistratura, sobre todo en lo que se refiere a la profesionalidad, a la eficacia y más que nada a la transparencia. Lo mismo estoy sugiriendo en materia de la Judicatura Nacional. Los grandes problemas de impunidad que han ocurrido en la República Dominicana se deben en gran medida a decisiones de tribunales de la República Dominicana que han decidido declarar inconstitucional un articulado del Código Procesal Penal, declarar inconstitucional un articulado de la Ley de Lavados, otorgar fianzas a personas si el caso nunca llega a su fin. En fin, hay una serie de decisiones en el pasado y yo puedo hacer referencia desde Bahía de las Águilas, que me tocó a mí iniciar este caso, hasta muchos otros casos que también yo personalmente trabajé, como el caso de los Tucanos. Fueron casos escandalosos de corrupción. El gran riesgo que tenemos es que suceda lo que siempre ha sucedido, que los casos no terminan o que necesariamente no hay esa sensación de que hubo justicia o porque hubo situaciones que no debieron hacerse en el caso de expedientes que tal vez estuvieron mal hechos o en el caso de expedientes bien hechos que no hubo decisión. Pero mi posición siempre será que no haya impunidad, que el que
el que hizo uso indebido de fondos públicos tiene que asumir su responsabilidad y que siempre, siempre debe prevalecer la verdad y la justicia. Francisco, en ese sentido y con este planteamiento que usted hace, pues precisamente es el Partido de la Liberación Dominicana que, a pesar de la buena gestión y obra de gobierno que ha hecho durante los periodos de gobierno el PLD, son los que se ven hoy entredicho por escándalos y actos de corrupción, e incluso cuando de alguna manera han salido a fijar posición con temas importantes actuales, pues se le cuestiona y se le tacha incluso de que no tienen tal vez la moral suficiente para cuestionar cosas que en un momento determinado, donde tuvieron todos los estamentos del Estado, debieron hacer y promover. ¿Qué opinión le merece a usted esto y el reto en lo adelante, precisamente con esa etiqueta que tiene el Partido de la Liberación Dominicana en este momento? Mira, es normal cuando inician los nuevos gobiernos, se mezclan dos cosas. Un esfuerzo del nuevo gobierno de desacreditar al partido opositor, indudablemente que hay una maquinaria gubernamental que les dice a los PLDistas: ustedes no pueden hablar, y no es verdad. Los PLDistas en sentido general, y me atrevo a apostar, cuando digo en sentido general, son hombres y mujeres honestas que no fueron al gobierno a robar. Muchos de ellos en los campos y en las ciudades cancelados, sin prestaciones laborales, en una situación incluso de pobreza, y muchos otros que manejaron miles de millones en diferentes ministerios, y tú sabes perfectamente la integridad que tiene. Nosotros no tenemos que bajarle la cabeza a nadie. Si alguien se equivocó, bueno, tiene que asumir una responsabilidad. A mí me tocó ser procurador, y yo recuerdo que me tocó enjuiciar a 6 exministros del gobierno del presidente Mejía. En aquel momento sucedía igual, o sea, había una ciudadanía que quería que ocurriera sanción en los casos, por ejemplo, de la venta de indultos. Ustedes recuerdan, el último día salieron corriendo todos. Claro. Era un escándalo todo lo que ahí ocurría, o con el tema de los invernaderos, o con el tema del Plan Renove. Yo no sé si ustedes recuerdan Plan Renove, incluso hubo un ciudadano que estuvo detenido en Miami mucho tiempo, sometido a la extradición, y fue un escándalo. Ahora, la mayoría de esos que estuvieron sometidos hoy son funcionarios del gobierno. Antes eran malos, hoy son buenos. Realmente hay una doble moral en todo esto, y yo pienso que la lucha contra la corrupción tiene que ser algo un poco más serio. Por eso abogo por el fortalecimiento institucional, y por eso hago las propuestas que estoy haciendo de fiscales y jueces más profesionales, más independientes en el buen sentido de la palabra, y que nosotros podamos, República Dominicana, realmente ser más efectivos en la lucha contra ese crimen. Interesante. Hemos visto, luego del congreso que tuvo el Partido de la Liberación Dominicana, cierto activismo de parte suya y de otros miembros del comité político del PLD. Me pregunto yo, ¿no es un poco a destiempo estar tan activo, estar a las elecciones de 2024? ¿Y qué hará usted para quizás diferenciarse o conquistar a la gente que está un poco cansada, o que la imagen del PLD está desgastada, que la gente no cree en el PLD? ¿Cómo usted va a tratar de recuperar esa confianza de esos dominicanos que ya no creen en el Partido de la Liberación? Interesante pregunta. Yo pienso que la esperanza nunca debe perderse. En una sociedad como hoy, que estamos viviendo una situación muy crítica, el aumento de los artículos de primera necesidad tiene a familias que no están comiendo 3 veces al día, y no lo entendemos a veces en la clase media. Aquí hay personas que no están comiendo 3 veces al día. El desempleo realmente es bastante fuerte, y vamos a tener consecuencias muy serias en los próximos meses de familias en una situación bastante crítica. Nosotros tenemos seria preocupación con lo que está pasando con los préstamos. Estamos hablando de casi $1,000 millones mensuales. Estamos hablando de un promedio, si mal no me equivoco en las matemáticas, de casi 2,000 millones de pesos diarios. Y uno se pregunta, ¿y en qué que se está invirtiendo? Ayer precisamente más de $300 millones. Todos los días conocemos préstamos, y uno no sabe en qué se invierten. Bueno, uno sí sabe, hay algunos de ellos que fueron invertidos en la Reserva Federal de los Estados Unidos. Lo tomamos a 6% de interés y lo depositamos a 1% de interés, 1.5%. En los campos le decían el negocio del capaperro, o sea, yo cojo una tasa de interés alta y la deposito para que me paguen interés bajito. Y hoy estamos hablando de casi $43 millones que se han perdido. Con $43 millones nosotros hubiésemos hecho mucho en la República Dominicana.
Pero eso no genera ningún escándalo. Esto debería estar motivando interpelaciones congresionales. O sea, es 43 millones de dólares por una operación financiera negligente, por una incapacidad gubernamental de ejecutar el gasto, simplemente porque no son capaces ni siquiera de ello, y por eso todas las obras públicas están detenidas, y por eso en este momento no se está haciendo nada, y va a terminar un año y no vemos absolutamente nada. Yo abogo de nuevo porque cada uno de nosotros tengamos un poco más de sensibilidad, sobre todo con una sociedad que hoy, sobre todo la gente más pobre, está viviendo una situación bastante crítica. Francisco, un gran placer, Francisco, tenerle Igual, aquí con hermano. nosotros. Francisco, Mi admiración a ti siempre. Gracias, igual, gracias. Francisco, usted hablaba ahora mismo del tema de la impunidad. Yo coincido mucho en eso. El tema de la impunidad está maltratado, esa persecución contra la corrupción. Hace unos días, Francisco, yo hice una propuesta aquí de un pacto, ¿verdad?, contra la corrupción, por dos razones. Primero, para ustedes no es ajeno, ¿verdad?, la clase política, que gente que todo el tiempo ha hecho un contubernio con la clase política, hablo del sector empresarial, ha estado apostando por el descrédito de los partidos, y eso para quedarse con el sistema, ustedes lo saben perfectamente. Y lo otro es que la lucha de la corrupción en República Dominicana, contra la corrupción, como no tenemos nosotros digamos una historia en ese sentido, se ha visto aquí en términos de personificación, y lo que vemos es personas. Entonces, bueno, usted recuerda perfectamente el caso suyo cuando fue procurador con el senador de la República. Él tomó a término personal un asunto que era parte de su trabajo, y aquí se ve ahora, o sea, aquí vemos todos los días gente hablando de una persecución política. Por eso yo he dicho que como el sistema político funciona a través de los liderazgos, Danilo Medina, Hipólito Mejía, hacer un acuerdo entre todos y que ellos se comprometan a que cualquiera que dirija el país, no importa el que fuera, ustedes también que están en eso, estén conscientes de que mañana son los primeros que deben apoyar esa lucha en caso de que un funcionario, en caso de que ustedes fueran presidente, haya metido la pata, porque de lo contrario vamos a ver a enemigos. ¿Y qué es lo que se está viendo hoy? Por ejemplo, mañana si el PLD llega, es seguro que el PLD va a querer buscar venganza de lo que está pasando hoy, y no debería hacer eso. O sea, lo que debe haber es una conjunción del liderazgo que entienda y le haga saber a su gente, miren, yo le estoy dando la oportunidad de nombrarlo, ahora, de ahí en adelante, usted tiene que ser responsable y cumplir usted con su responsabilidad penal como ciudadano. Entonces, me gustaría saber su idea, si usted entiende. Yo sé que la ley está ahí, me decía. Sí, pero yo coincido contigo totalmente. O sea, esto no puede ser coyuntural, esto no puede ser. La lucha contra la corrupción tiene que ser constante, la lucha contra la impunidad tiene que ser constante. La gente tiene que sentir temor de que si se enriquece de manera ilícita, coge riesgo cierto, posible, de que tendrá que ser encausado, o que podrá ser encausado, y que podrá ser todos sus bienes realmente incautados y decomisados. Por eso yo abogo por una segunda ola de reforma judicial, por eso yo estoy abogando por una transformación también institucional, que no necesariamente tampoco va a resolver definitivamente el problema, porque aquí hay un problema humano, de coraje también y de decisión de una sociedad, pero que indudablemente ayuda, fortalece y son pasos adelante. A mí me preocupa ahora mismo, porque yo he vivido los gobiernos. Por ejemplo, yo he visto una serie de casos de corrupción en este momento, en este gobierno, y están empezando. Si no hay un golpeo rápido a esos casos, se le va a ir de la mano también. Sí. Se le va a ir de la mano, y veremos en 2 años escándalos mayores de personas más cercanas al presidente, y en 3 años veremos todo el círculo también involucrado, y al final tapando cosas y escondiendo cosas. La lucha contra la corrupción no es destituir a alguien. Ahora mismo se han destituido a 6 o 7 grandes funcionarios, pero el problema no es ese. ¿Para qué destituirlos si se van con todo el dinero? Eso que dicen que la suegra del director de alguien se llevó, no sé, se ganó 12 millones con un número 13, realmente. Especifique, doctor, dé algún detalle ¿Usted sobre entendió? ¿Usted entendió? Usted no es loco, usted sabe lo que está diciendo Domingo. No, sí. por los amigos seguidores. Búsquelo en la Porque cuando prensa. usted se sacó con el 13 también ese día, usted no es loco. Continúe, doctor, continúe. Entonces, ese tipo de situaciones requieren una investigación. Y en el caso hipotético de que haya elementos de prueba, requiere una sanción. Mire, Si doctor. no, realmente estamos mal. Lástima fue que no nos dieron el 3. Yo sé que donde quiera que usted va lo fustiga mucho con el tema de la justicia, Sobre quizás. todo el 13. Tú sabes que el 13, mi papá, papi murió hace muchos años, a una edad muy joven. Pero papi y mami, cuando no habían banca de lotería, yo siempre recuerdo que jugaban el 13. El 13. Doctor, ¿y no le llegó la orejita en esta ocasión? Lamentable. La orejita no son chiquitas. Entonces. Mire, yo sé que donde quiera que usted va, mayormente a los medios de comunicación,
por su condición de ser tal vez el dominicano vivo que más tiempo ha sido procurador. Espero no equivocarme. Sí. Sí, lo fustiga mucho con el tema de la justicia. No quiero que haga un mea culpa, porque por asunto de prudencia, pero ¿usted cree que algunos PLDistas que estuvieron en el ejercicio del poder hasta recientemente metieron la mano? Algunos robaron, doctor, ¿usted cree? Oye, Mira, yo lo que te puedo decir que sí, porque yo precisamente presenté cargos contra varios de ellos. Entonces, claro que sí, que hubo gente nuestra que nos falló y que no nos sentimos bien. Pero también yo creo que es justo decir que fue el PLD que implementó la ley de carrera judicial, promoviendo precisamente que tengamos jueces de carrera como hoy lo estamos defendiendo. Así es. Fue el PLD que promovió la ley de carrera del Ministerio Público y hoy estamos alabando a muchos miembros del Ministerio Público, pero fueron fiscales de carrera, que fue el PLD que lo desarrolló. Fue el PLD que estableció que se formaran o se estructuraran las escuelas del Ministerio Público y las escuelas judiciales. Es decir, que si algo de institucionalidad tenemos en el sistema judicial de la República Dominicana, se le debe al PLD. Jenny Berenice alguna suya, me dicen. Por primera vez de manera pública se eligieron los jueces de la Suprema Corte, con defectos o no, pero antes se hacían los senadores, antes era otro sistema, antes Francisco. era por el dedo. Y yo creo que el PLD, por eso te digo, tiene que sentir orgullo. La institucionalidad que hay en la República Dominicana se debe al PLD. Francisco, yo quiero Y vamos a levantar la que dividamos cabeza. esta entrevista en dos y en la segunda parte de la entrevista ahora quiero que veamos el tema de sus aspiraciones y la visión que usted tiene sobre temas neurálgicos del desarrollo del país, inmigración, seguridad, una serie de temas. Pero antes de eso, yo no quiero cerrar ese tema, porque yo no puedo dejar de hacerle esta pregunta, sin ánimo de molestar. Una pregunta incómoda, pero debo hacerla. Cuidado, porque Elvin. el público quiere verla. Nuestro quiere invitado. verla. Francisco, el presidente Medina ha sido altamente cuestionado. Sus hermanos, dos de sus hermanos están hoy bajo arresto en una situación, en un proceso. Su escolta acaba de ser involucrado en un escándalo mayúsculo y hay gente que hasta se pregunta que por qué sus otros hermanos aún no han sido llamados, gente de su entorno más cercano. Entonces evidentemente eso pone la credibilidad del expresidente Medina en tela de juicio público. Mucha gente dice, pero ¿cómo es posible que en su entorno ocurrieran tantas cosas si él no supiera nada? Hoy es presidente del PLD, de esa organización que ustedes quieren relanzar y que la gente le vuelva a poner un voto de confianza. Pero hay gente que se pregunta, ¿será llamado el presidente Medina en algún momento? ¿Qué opinión le merece a usted esta situación en la que su entorno ha sido expuesto de esa manera? Son temas, como tú dices, preguntas bastante para uno difíciles, en el sentido de que varios de los imputados son personas que uno aprecia. O sea, uno nunca puede desligarse de que también hay personas que uno aprecia en este caso, y uno solo espera que haya una justicia profesional e independiente que ojalá no tenga nada que ver con todo esto, es lo que uno espera. Pero también uno es político y si alguien cometió algún error, yo tengo que decir que debe asumir su responsabilidad. Es simplemente una posición racional y de Estado que debemos tener. El presidente Medina ha sido un gran presidente. Yo siempre digo que para mí es el mejor presidente que ha tenido la República Dominicana. Es un hombre de vida austera y el tiempo se va a ir encargando. O sea, cuando nosotros erradicamos por primera vez el analfabetismo en la República Dominicana, yo creo que eso fue una gran obra del presidente Medina, y eso se intentó por siglos en la República Dominicana, si tú quieres ponerle una cantidad. Y ni hablar de otros programas de infraestructura, del 911, del sistema educativo, de las estancias infantiles. En fin, hay una serie de puntos que verdaderamente rindieron un impacto. Bueno, yo vuelvo y te digo, y aquí concluyo, que la verdad y la justicia prevalezca, es lo más que te puedo decir. Lo segundo que te puedo decir, yo creo que el PLD, la mayoría son hombres honestos, trabajadores y mujeres. Tercero, es posible que alguno de nosotros se haya equivocado. Yo creo que sí, que eso ha pasado, y personalmente a mí me tocó encauzar a personas que entendí que en ese momento se equivocaron. Y finalmente el país debe estar por encima de cualquier coyuntura política partidista.
el país tiene que estar por encima del PLD, del PRM, del Sí. presidente Abinader, y lo más importante es que nosotros podamos avanzar en favor de la transparencia. Francisco, en esta segunda etapa de la conversación, yo adentrar para dejar a mis compañeros, tienen sus aspiraciones presidenciales muy merecidas. Una gran parte del PLD y de la población lo percibe como una persona preparada, honesta, honrada para aspirar a esa posición, pero me gustaría conocer su visión. Por ejemplo, en cuanto al tema migratorio, ¿qué haría Francisco Domínguez Brito si llegara a ser presidente de la República? Ahora mismo tenemos un problema con el masacre. Y también como exministro de Medio Ambiente, Claro, su opinión al respecto primero, en de materia esa migratoria situación. hay que dejar la hipocresía generalizada que hay en la República Dominicana, todo una mentira. ¿Cómo hacerlo? Y no enfocamos las cosas como son. Tú tienes 5 consulados en este momento. La mayoría de la migración entra de manera legal E ilegal. y la otra, la menor, de manera ilegal. La manera legal, que también en cierta forma es ilegal porque es fruto de una corrupción que viene desde años, es simplemente que todo ciudadano haitiano que quiere venir a la República Dominicana y tiene pasaporte, simplemente entra. Yo creo que es el único país en el mundo que nunca se le ha negado una visa para entrar a la República Dominicana es Haití. Y yo aquí le hago una apuesta a cada uno de ustedes, que me busque un ciudadano haitiano con pasaporte que alguien le haya negado una visa. Porque no, la visa es como comprar un arroz, un detergente. Así ha sido la tradición. De hecho, son los consulados que más se desean. Así ha sido la tradición de toda la vida. Y yo creo que tenemos que acabar con eso. Yo estoy proponiendo la eliminación de los consulados de Belader, la eliminación del consulado de Cabo Haitiano, igual que el consulado de Anzapí, solamente Juana Méndez y Puerto Príncipe. Estoy proponiendo eliminar todas esas visas que se están dando y poner una cuota fija, mínima, e igualmente que todo el sistema de visados tenga que ser a través de entrevistas. Fíjense que los visados a los haitianos ni siquiera ellos tienen que ir, es un sello gomígrafo que un buscón lo recoge y lo lleva. Esa ha sido la tradición desde la época, tal vez desde Trujillo. Va a desaparecer y mi propuesta es que eso desaparezca y yo de presidente de la República lo haría. La segunda gran forma de entrada es a través de los puestos militares. He dicho que hay que establecer esa fuerza militar especializada con otros controles, como sería el polígrafo de manera constante, la evaluación constante de cada uno de ellos, y continuar también la delimitación clara entre Haití y República Dominicana. Yo no estoy hablando de un muro, estoy hablando de lo que hizo aduanas en el gobierno nuestro, en varios lugares del sur donde hay una malla ciclónica, y evitamos muchísimos problemas. Yo viví muchísimos casos de casi se matan por una vaca. O sea, ustedes no se imaginan lo que es la frontera, cosas inverosímiles pasan ahí. Con el tema del masacre y este canal yo creo que hay que poner mucha atención. El PLD fijó una posición ayer sumamente interesante de que es fundamental un estudio de impacto ambiental y de que ambos países podamos discutir ese estudio de impacto ambiental. El diálogo es vital. A mí me consta que es muy difícil el diálogo con Haití, muy difícil porque lo he vivido en varias ocasiones. Es muy complicado, no sé qué nos pasa, pero no quiero decir que la culpa es de ellos, pero son difíciles para el diálogo, pero hay que intentar el diálogo. Y al final hay que saber cómo manejarnos, porque tampoco podemos crear con esto, fruto de la pasión, un conflicto mayor. Es bastante delicado. Entonces hay que manejar esto con mucha serenidad. Yo le voy a hacer 2 preguntas, porque como quizá vuelva a tardar en que me toque a mí, pero quiero que me las contestes las 2. Primero, desde 2019, donde fueron las primarias del PLD, ha habido como una pérdida de confianza a lo interno de la organización, porque no se cumplen los acuerdos, porque no se cumple lo pactado y demás. Usted tiene aspiraciones. Sabemos que usted era el candidato natural a la presidencia, que de hecho, aquí entre nosotros sabemos que usted fue el ganador de esa primaria. Claro, eso lo sabe todo el mundo. No, eso lo sabe todo el mundo. Usted vuelve a aspirar después de eso. Usted vuelve a aspirar después de eso. Me dieron penco Usted vuelve a aspirar después de eso. ¿Confía usted
en ese PLD? No me en maltrate. que no, lo estoy llevando suave. ¿Confía usted en que cuando vuelva el proceso, que usted está fajado desde ya, usted confía en que se le dé esa oportunidad que le arrebataron en las pasadas elecciones? Y la otra pregunta, quiero que me la conteste las dos, el manejo de la actual administración en cuanto a la pandemia, su valoración. Mira, yo creo que el PLD, vuelvo y te digo, tiene que sentirse orgulloso. Nosotros hemos trabajado, hemos creado una clase media. Nosotros transformamos todo el sistema hospitalario de la República Dominicana. El Seguro Familiar de Salud fue el PLD. Todo lo que tú ves en la actualidad fue el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, claro que cometimos errores, pero no son errores para nosotros bajar la cabeza, todo lo contrario, fuimos la economía que más creció de América Latina. El Fondo Monetario Internacional hace 2 semanas emitió un comunicado y puso a la República Dominicana entre todos los países precisamente que habían tenido mejor desempeño y que le ha permitido más o menos subsanar la crisis sanitaria. Entonces, ¿por qué bajar la cabeza? ¿Por qué? No, de ninguna manera. Nosotros vamos a trabajar, nosotros vamos a llevar la esperanza a la República Dominicana. El PLD es un partido fuerte, el PLD no está desacreditado, el PLD duró muchos años, se dividió y vivió una situación bastante crítica, pero aún así sacamos un 40% de la votación nacional y 40% de la población. Estamos hablando de que nosotros no somos el patito feo, somos 40%, y aquí nadie es más que nadie, simplemente alguien sacó 10%, 9% más que nosotros, pero bueno, fue una realidad de la democracia que hay que respetar. Sí. Nosotros vamos a trabajar. Pero no me está respondiendo. Doctor, no, yo quiero que me responda. ¿Confía usted? No, pues yo quiero. Pero no ha terminado. No, pero por si acaso, como fueron 2 preguntas, para que me ayude ahí. Yo confío que será el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Doctor. Yo confío que será el próximo presidente de la República. Yo confío que bajo nuestro mandato trabajaremos muy duro para que precisamente la República Dominicana no viva una sensación de impunidad, para que el medio ambiente sea un elemento básico, para que podamos formar a nuestros muchachos, sobre todo en valores, para que la educación sea el centro de la familia. Pero si usted resulta candidato, no se pone con parón, ¿verdad que no? Yo nada más me pongo privón cuando gana las estrellas de Italia. Es la que ustedes les puedo parecer. Santiago, tan buen cibaeño, caramba. Doctor, lo que significa que nada más me pongo con parón una vez cada 50 años. Doctor, mire, le voy a hablar de 2 cosas que usted habló de ellas, creo que una en el 16 y otra en el 18. Lo recuerdo perfectamente a usted, siendo Procurador General de la República, decir que estuvo haciendo un trabajo con Germán Miranda Villalona, investigando a todos los candidatos. Y recuerdo que cuando pasaron las elecciones, usted dijo que habían salido muchos electos que eran personas que estaban siendo vinculados con temas de narcotráfico. Recuerdo inclusive que el Diario Libre publicó con nombre y apellido un listadito de ellos. Sí, porque aquí todo se olvida. Resulta que ahora, y luego repetí lo mismo. Nosotros en los periódicos internacionales, un diputado preso allí en Estados Unidos, y otros que han tirado ya la visa por el inodoro, que no quieren viajar, uno sabe quiénes son, porque ellos lo están esperando también. Entonces, primero, y ahora este lío, su opinión sobre eso al día de hoy, usted que habló sobre eso en el 16, y segundo, recuerdo perfectamente, yo escribí un artículo en el 17, lo decía ayer, y usted en el 18 dijo que el problema fundamental que teníamos con Haití, más allá del tema migratorio, era que Haití se iba a quedar sin agua. Lo recuerdo perfectamente, ya usted siendo ministro de Medio Ambiente. Así es. Y resulta que ahora estamos viendo este problema, esta gente tratando de desviar, ¿verdad?, el cauce natural de un río. Y yo decía ayer, si le permitimos eso, va a pasar lo mismo con el Pedernales, va a pasar lo mismo con el Altibonito, porque Haití tiene un problema de erosión de su tierra que acabó con sus árboles originarios para el tema del carbón y no tiene cómo producir agua de manera natural. Me gustaría su opinión sobre esos 2 temas que usted, de manera brillante, lo expuso, uno en el 16 y otro en el 18. Mira, las personas ligadas al narcotráfico, involucradas en la política dominicana, es un tema muy serio que hay que abordar. En varias ocasiones yo hice referencia y habrá otros casos de escándalos probablemente en el futuro. Y simplemente pedí hace algunos días explicación al partido de gobierno. Recibieron dinero. Ese dinero fue evaluado de su procedencia, tuvieron las medidas de precaución, la debida diligencia para analizar si ese dinero provenía de narcotráfico.
Y ese es un tema que hoy se olvida. Simplemente duró 2 días en la palestra nacional y hoy ni siquiera se habla de uno de los temas más graves que tenemos en la República Dominicana. Escúchame. Y también del PLD, que hay gente que gastó millonadas para ser diputado, usted lo sabe también, ¿verdad? Pero él denunció una vez que No, la no, Cámara... eso es, pero digo, en ese reclamo incluyame esa gente también, para ser un poquito equilibrado. Yo no he visto mucho del PLD ligado al narco. PLD no hay, del PLD son. Yo no lo he visto, probablemente podrá haber otras cosas, pero ojalá que no. Lo que sí he visto es una gran cantidad de congresistas o de personas ligadas al partido de gobierno que hicieron política y que provenían de esos sectores. Doctor, pero hágalo, inclúyalo a todo, doctor. Espérese, deje que termine de responderme, espérese, usted le hace su pregunta ahora. Doctor, no lo meta para lo otro, usted sabe que no puede llegar ahí, él de campaña, espérese. Es lo que he visto. Y lo segundo, y ya es un tema que tú los abordas con mucha brillantez, sí. El gran conflicto con Haití será medioambiental. Y más que al norte, en el área de Dajabón y el tema de la agricultura, el gran problema será el agua para consumir en Puerto Príncipe. Es que Puerto Príncipe se nutre de las aguas de los pozos. Las aguas de los pozos están totalmente contaminadas porque allá no hay sistema de aguas residuales. En consecuencia, se están mezclando las aguas de los pozos que consumen con las mismas aguas del sistema residual. Pero peor aún, lo que está sucediendo es que lamentablemente también, como consecuencia de la deforestación y del mismo cambio climático, tú te vas a encontrar que muchos de esos pozos tienen cada día menos agua. Peor todavía, la intrusión salina, que no es más que el agua de mar que está entrando y que está ocupando los espacios del agua dulce de esos ríos subterráneos, también está impidiendo su uso. ¿Qué va a pasar si, como se prevé que con motivo del cambio climático pudiéramos tener 4 o 5 años de sequía? ¿Qué va a pasar con la población de Puerto Príncipe? Por eso yo decía que con Haití hay que dialogar, porque la única solución que yo veía así a largo plazo era la presa de Peligre, y la presa de Peligre se nutre de las aguas del río Macasías y del río Artebonito. República Dominicana, por eso cuando yo veo todo esto, siempre veo esos déjà vu. Yo tuve muchas discusiones con sectores de República Dominicana que yo decía, no podemos hacer una presa en el río Macasías porque pudiera haber un riesgo grande para la presa de Peligre en Haití. Fíjese que parecería que la posición de nosotros es defender Haití. No, es que si tenemos sentido común, claro, República Dominicana tiene que defender a Haití porque solamente defendiendo a Haití se salva. Interesante. Solamente defendiendo a Haití se Francisco, salva. Con usted. Aquí puede haber una grave crisis en República Dominicana en una década o más por el tema ambiental y la escasez de agua que puede haber Haití. Solo lo salva, sí, plantas de desalinización, que son bastante caras y que ojalá... ¿Y por qué no sugerir desde ya empezar tal vez a implementar un proyecto de cooperación y de educación en ese sentido? Es difícil. Porque a la larga van a venir para... Puedo contar una historia. Yo trabajé mucho con eso, yo hice diálogos. Recuerdo que fui a una charla en un liceo aquí en Herrera. Ahí dije que en Santo Domingo lamentablemente se mezclaban las aguas de pozo con las aguas residuales y que en Puerto Príncipe la situación era peor. Eso salió en un periódico en Haití y todo el esfuerzo que hicimos para conseguir financiamiento para Haití, para precisamente el tema de las aguas, se destruyó porque se ofendieron y dijeron que yo tenía una posición paternalista. Wow, por eso yo digo que no es tan fácil con Haití el diálogo. Con el permiso de Delvis, que es su turno. Yo quiero hacer Déjame contarte otra historia. Sí. ¿Usted quiere hablar usted? No, tranquilo. Es el coordinador, tranquilo. Oigan eso. Una vez siendo Procurador General de la República, estamos en casa. Igual, yo creo que mi visión con Haití es que tenemos que ver cómo, aunque nos duela, ver cómo ayudamos lo más que se pueda. Y yo propuse que nos sentáramos, incluso le pedí a la embajada francesa en aquel momento, que yo le ofrecía al Ministerio Público de Haití becas para grupos de 10 por 6 meses para venir a estudiar a la escuela del Ministerio Público. Le íbamos a pagar el apartamento, le íbamos a dar las clases, también para el sistema penitenciario. Y bueno, nos reunimos en ese momento creo que el ministro de Justicia de Haití, y le hicimos la propuesta de apoyo, igual con los jueces, lo íbamos a hacer con la Escuela de la Judicatura y yo me iba a encargar de darle seguimiento. Entonces ellos nos dijeron que no,
que ellos solamente aceptaban eso si también nosotros enviábamos 10 fiscales a entrenarse allá, pero ellos no tenían escuela. Y dice, pero ¿dónde se...? No, pues si no. Si no. Entonces... son unos ingreídos. No, es su naturaleza. Es algo más complejo, que ellos sienten que el paternalismo, ellos se sienten que es una forma de sentirse iguales o superiores. Yo puedo contar otra historia aquí. Yo he vivido muchas experiencias. Una vez en una toma de posesión, creo que de Leonel, yo me junto con la ministra de Turismo de Haití. Y yo le digo, pero miren, no tiene sentido que ustedes le pongan, creo que eran $200 o 70, 80 para un dominicano ir a Haití. Pónganle eso a $10 y yo le aseguro que, por ejemplo, en Santiago, la cantidad de gente que se monta en guagua y en autobuses para ir a la playa y se van a Punta Rusia, va a ir mucha gente. Y ella me dice, no, porque República Dominicana para un haitiano son 80 o $100 y nosotros tenemos que cobrar lo mismo. Yo le dije, pero si fuera así, entonces nosotros a Estados Unidos no le cobráramos 10 y a Europa también. Nosotros somos los que queremos turismo. No, aquí es igual. Ay, no. Fíjate el concepto. Son cuadrados. Es difícil, entonces, y son 3 experiencias de vida que yo viví. Por eso yo mis respeto a los que tienen los puestos de cancilleres, porque yo sé que no es tan fácil. Son 3 cosas inverosímiles que a mí me han pasado. Francisco. Y que no es fácil. Yo sé, Francisco, que son muchos temas que hablar y no nos va a dar el tiempo. tiempo. A mí me encanta. Siempre es interesante. Que se tome su tececito, pero para que endulce el té, yo quiero preguntarle lo siguiente, porque yo quiero seguir con las propuestas del hombre que aspira a la presidencia. Entonces hay una que a mí ¿No te gustó lo de los consulados? Pero claro. Está genial. Ese relajo. ¿Cuánto gana un cónsul? Lo que se busca o lo que tiene por nómina o lo que está por fuera. No, porque eso es, entre comillas, no es ilegal, ¿eh? Es simplemente una cultura que viene de... Es legalizada. Eso es un premio al que pone un consulado de eso. De hecho, me dicen a mí, el de Alzapistre son más de $50,000 mensuales. Es bueno el puentecito. Pero el de Puerto Príncipe se habla entre $800,000 y $1 millón mensuales. ¿Tú estás yendo? Pero presidente, me estás utilizando. Francisco, mire, hay un tema muy importante. Y son muy amigos míos los que nombran. Francisco, hay un tema muy... Y el que está también, porque igual que Nueva York, Francisco, que no quiero dejar de tocar con usted. El modelo económico de la República Dominicana, el modelo industrial productivo, esta economía, Francisco, sobrecae en el turismo y sobrecae en las remesas, 2 factores exógenos que no dependen de nuestro control. Esta pandemia nos ha mostrado que tener tantos años siendo dependientes de esos factores nos pone en una posición de vulnerabilidad terrible. ¿Qué haría Francisco para incentivar la producción local, para diversificar la producción local? Porque yo sé que los tratados de libre comercio, todo aquello, es difícil hoy en día tú competir con productores estadounidenses y de otros lugares, pero hay que buscar la manera de que esta economía no dependa tanto de factores que no estén en nuestro control, el campo, muchas visitas sorpresa, muchos asuntos, pero ¿dónde está la evolución de ese campo después de tanta inversión? Sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pero mira, también aquí hay que diferenciar un poco el modelo económico como política general. República Dominicana hoy en día tiene un ingreso per cápita muy superior a todos los países del área. Fue el país de mayor crecimiento económico constante en los últimos 20, 25 años de todos los países de la región, yo diría que de América Latina. Pero con salarios muy pírricos. Tienes razón, yo no mucho quiero, endeudamiento. Pero no quiero decir que sí, que hay cosas que indudablemente tienen fallas, pero tampoco quiero con esto decir que requerimos un cambio de modelo económico. No, nosotros requerimos un cambio más estructural humano. Yo por eso abogo más por un proceso de involucramiento en el sistema de formación de nuestros jóvenes. Ustedes saben que tenemos casi 70,000 egresados de magisterio que no tienen trabajo, sí, y que hay 70,000 más que están en las universidades. Ustedes saben que había 20,000 por contratos y ahora se terminó el contrato y esos también están fuera. O tal vez ustedes saben que la capacidad para recibir el sistema educativo de más maestros no será más de 20,000 en los próximos 5 años, que serán más de 120,000 jóvenes graduados que no tendrán trabajo.
Yo creo que ustedes saben que la mayoría de los egresados de mercadeo y de administración de empresas, si no tienen familia o si no se dedican a otra cosa, realmente son salarios pírricos o no trabajan. Y también yo creo que ustedes saben que muchas empresas han querido venir aquí de química, por ejemplo, y no pueden instalarse porque no hay profesionales. O que yo tengo un amigo que es especialista en el manejo de software y me dice que los egresados de software de las universidades, salvo una o dos, realmente no califican ni para un segundo de bachillerato en un país desarrollado. Entonces, claro que tenemos empleos de muy baja calidad y de pocos salarios, y esto requiere un proceso de reingeniería de todo lo que nosotros estamos preparando. Queremos mejores salarios y mayor calidad, tenemos que formarnos porque el mundo es competitivo. República Dominicana no es el centro del universo. El inversionista no va a venir aquí porque te ame a ti o te ame a ti, viene aquí por las condiciones que le ofrece, qué recursos humanos hay. Por eso en algunas áreas somos buenísimos. Por ejemplo, la industria del tabaco en República Dominicana es una de las mejores del mundo. La industria de productos médicos también es muy buena. El dominicano ha ido demostrando que tiene mucha destreza y son técnicos universitarios. Pero también hay otras áreas que nosotros tenemos que ir mejorando. Yo me concentraría mucho en los recursos humanos, en el ser humano, en la persona, y mucho más que nada en formar a nuestros jóvenes. Yo creo que esa tiene que ser la prioridad de la República Dominicana. Bueno, Delvis, la última, Delvis. Yo prefería dejarla para cuando el doctor vuelva, para no... yo tengo una pregunta ahí. Quisiera ya por último, de mi parte por último. Tiene un compromiso. Quisiera ya de mi parte pero yo esa la acepto, yo no puedo... Tiene su guante ahí, ¿verdad? Una recta 100 millas de la que pichaba Randy Johnson. Con el doctor ni voy a hablar del asunto de la gorra del PLD quemada. Yo sí de esa gorra, yo de esa gorra quiero hablar. Yo sí. No, esa gorra se acabaron, ya el PLD se arregló. Ese partido está en su punto. Sí, pero yo me puse una nueva limpia. Yo lo que hice fue quemar la vieja y la sucia. Pero no se puede echar, doctor, dice la Biblia, sacarlo que malo. no se puede echar vino no, nuevo. Dice la Biblia, córtate un brazo si te va a hacer perder. Bueno, la Biblia dice otras cosas. Doctor, su valoración. Está como el policía. Su valoración sobre la excelente obra de gobierno que está haciendo Luis Abinader. ¿Cómo es? La excelente hombre. Respóndale, Domingo, respóndale, Francisco, respóndale. Preguntas traen respuestas, tú oye, nada más te digo. Mira, cuando yo vi que tomaron dinero prestado a 6, lo colocaron a 1.5 y votaron $43 millones al zafacón. En ese negocio, como le dicen, de capaperro, como yo he dicho, realmente dieron una señal bastante preocupante. Ojalá para bienestar de la República Dominicana que puedan encauzarse, pero yo también voy notando un deterioro en los servicios, cuando tú vas al peaje, cuando tú vas al aeropuerto de migración. O sea, las pequeñas cosas se le están yendo de las manos. Igual un gobierno nervioso, o sea, sucede un robo de un cable, ya es un terrorismo. Parece que Al Qaeda vino aquí, fue contratado para robarse el cable. El teleférico pasó algo que pudo haber pasado tal vez, pero bueno, ya eso fue una obra del PLD que quería... y así va pasando todo. O sea, yo creo que tiene que concentrarse. Me preocupa el costo de la vida muy alto, el desempleo también, la sensibilidad con la gente más pobre. Yo creo que debería como desarrollarse más en ellos, los gobernantes. Y a mí lo que más me preocupa es la gente y la cohesión social. Ojalá que no tengamos algún problema. Doctor, mire, la última. Yo siempre he dicho, doctor, siempre he dicho aquí, y a mis estudiantes les enseño eso, digo, mire, una cosa es la política y otra cosa es el poder. Yo sé que cuando uno busca el poder, tiene a veces, ¿verdad?, que coincidir con mucha gente con la que uno no se siente bien y dejarse abrazar por gente que quizá uno no tiene. Yo entiendo esa parte perfectamente. Ahora, la tolerancia en la vida también. Personas que no conocían inclusive a Domínguez Brito sí recuerdan a un individuo quemando una gorra. Hasta esa persona que no lo conocían. Y no solamente quemando la gorra, el por qué quemaba esa gorra. Eso es la parte más importante. Wow, entonces, la quemaría 1000 veces más. Entonces, hoy, doctor, que usted está detrás de estas aspiraciones, usted se ve en la necesidad, ¿verdad?, de efectivamente tiene que coincidir con personas que estaban dentro del concepto del fuego de esa gorra. Entonces, ¿cómo usted hoy puede hacer ese ejercicio? Yo lo entiendo perfectamente. O sea, ahora el que nos esté escuchando, el que nos está viendo, dice,
Pero que es el mismo hombre que quemó la gorra y está abrazado. Por ejemplo, a mí me daría trabajo sentarme con Danilo Medina, conversar sobre... Yo y que Danilo Medina levantándome la mano a mí. Entonces sería fuerte para mí eso. Es una posición, por ejemplo, tuya. Yo, por ejemplo... Es lo que digo, yo sé, o sea... Yo no lo veo así. Yo para mí, o sea, escucharlo, sentarme... yo creo que ha sido un extraordinario hombre. Buen gobierno, yo digo que es un buen gobierno. O sea, más líder, pero buen gobierno. Y precisamente en la tolerancia es fundamental. Yo no puedo pretender que todo el mundo pensemos iguales. Ahora, yo lo que sí tengo que ser tolerante con el pensamiento diferente al que yo pueda tener. Y yo creo que eso es vital en todo el ejercicio. Yo sí les digo a todo el que me vio, yo quemaría 1000 veces las gorras. Y le pido a Dios que me dé la fuerza para quemar 1000 veces gorras si hay que hacerlo. Si uno no toma decisiones en la vida, realmente el costo que se paga es mucho mayor y todos hemos cometido errores, los que estamos aquí, a veces no hemos tomado decisiones y a veces la pagamos muy caro por no hacerla. Simplemente somos seres humanos y yo creo que tenemos que sacar la fuerza para saber decir que no en el momento determinado, y yo trataré siempre de tener esas fuerzas y esa sabiduría para identificar qué es lo que hay que hacer y tomar las decisiones del lugar. Bueno, señores, tenemos que despedir a Francisco con un fuerte aplauso. Pero yo no puedo dejar a Francisco de aquí sin que me dé su opinión sobre la fuerza del pueblo. Doctor, no deje que le echen agua esa candidatura. Ya usted cerró, pero dígale que ya, déjelo beberse el té tranquilo. Compañeros, no, son primos ya. Yo voy a comprometer al doctor que él tiene que venir aquí. Ni siquiera el té. No lo han dejado. Yo tengo una reunión a las 9, yo prefiero llegar tarde a la reunión. No tomes su té. Y si quiere sigue de largo con nosotros el programa hasta las 10, no hay problema. No, ya tenemos que despedir, agradecer a Francisco. Y cuidado con la fuerza del pueblo, que son nuestros aliados. ¿Cómo es? ¿Aliado de quién? Leonel, te cuento. Voy a tener que beberme curcú. Agradecer a Francisco por haber estado con nosotros. De verdad que es un honor y un privilegio conversar con personas como usted. De verdad que necesitamos gente que tenga la humildad suficiente de venir y de entender también, Francisco, que la política cambió. La comunicación cambió. Así es. Hay un relevo obligatorio, hay gente que forza, que se resiste, pero quien no entiende que ya la sociedad hoy marchó en la Plaza de la Bandera, marchó la Marcha Verde, son el inicio. Le impidió a un monarca reformar la Constitución. La Plaza de la Bandera es una sociedad civil interesada, no vengan. La política cambió, la sociedad está más pendiente, las redes sociales, la gente está más preocupada, la gente entra a los portales de transparencia, la gente misma va y somete a un funcionario. Y que en Cachicha decimos todo sin ningún aquí tratamos miedo. Bien a todo el mundo. Cachicha publica Juan Lamour y yo veo que muchos Juan Lamour y muchos Juan Lamour. No, mucho de todo. Aquí hay de todo. Mucho de todo. Ese es mi hermano, para por acaso. Para ver que ustedes decían. Se nos quedan temas importantísimos. Señores, gracias. Por ejemplo, Francisco. Vacúnense, señores. No, a ustedes, a los amigos. Claro. Dígale al presidente Medina que queremos ver su foto. ¿Qué es lo que pasa? Una exhortación final, Francisco, al pueblo dominicano. La exhortación final gira alrededor de esta crisis sanitaria. Pienso que todos debemos vacunarnos, todos tenemos que seguir haciendo el esfuerzo. Son muchos seres queridos que han muerto. A mí me ha dolido en el alma tanta gente, que mis amigos que han muerto y otros jóvenes que han vivido una situación bastante preocupante. Así es que mi mensaje es ese, que no perdamos la alegría de ser dominicanos, que disfrutemos la vida, pero que también que nos cuidemos y que cuidemos a los demás. Un abrazo grande, yo feliz de estar aquí, invítenme muchas veces más que yo voy a estar aquí. Pues gracias a Francisco Domínguez Brito. Vamos a una pausa. Ver el té, no, se lo puede tomar ahí. Y seguimos con más de Tu Mañana hasta las 10. Ahí está. Tu Mañana. By Cachicha.